Bueno, ahora sí, estamos en el aire. Bien, entonces vamos a continuar con el trabajo práctico número 2, denominado perspectivas o proyecciones axonométricas. Eh, quienes las conocemos a las axonométricas de hace más tiempo, tenemos confianza para llamarles axo directamente. Así que bueno, cuando ustedes quieran y se animen, podrán tratarla de la misma manera. ¿Bien? Entonces vamos a repasar brevemente cuáles son los tipos de axonométrica, que de nuevo, reitero, deberá ser necesario y resulta imperioso que ustedes revisen el material disponible en el blog, que corresponde a los anexos o apuntes, como quieran llamarle, pero en el blog figuran como anexos. ¿Bien? Entonces, tenemos un tipo de axonométrica que se denomina plano frontal. Es muy importante que pudieran usar alguna especie de recurso de memotécnico para intentar relacionar el nombre de cada una de las axonométricas con sus características. ¿Bien? Es decir, si la axonométrica se denomina plano frontal, quiere decir que el plano XZ o el plano YZ son los que se convierten en el plano de frente a la perspectiva y por lo tanto no sufre deformaciones. ¿Bien? Entonces el mismo nombre de la axonométrica nos da la pista, eh, nos, eh, nos da la pista de qué tipo de axonométrica es y además qué tipo de reducciones son las que se aplican. Entonces tenemos por un lado la perspectiva de plano frontal, en donde no hay reducción en el plano de frente, es decir, en este plano vertical, pero sí hay reducción en el plano restante. Es decir, en este caso el plano que da la profundidad es el plano Y, el eje Y, ¿bien? Que se reduce a la mitad, mientras que en este otro lado, al haber un cambio de posición, la reducción ocurre exactamente en el otro sentido. A ver, no sé, me están avisando algo. Bien, ya está. Que me van persiguiendo por el chat también. Entonces, por otro lado, tenemos la axonométrica de plano de base, es decir, que lo que no se deforma es la base o planos paralelos a ella. Es decir, si la base es X, Y, todos los planos horizontales no van a sufrir deformaciones, pero sí que se va a deformar la altura. ¿Bien? Entonces, esta es una de las maneras en que este sistema resuelve el problema de meter las 3 dimensiones del espacio en las 2 dimensiones del papel. ¿Bien? En el caso anterior, en el plano frontal, mantiene una de las caras, uno de los planos, sin deformaciones, mientras que la profundidad o el eje, la dirección restante, es la que sufre deformación. ¿Bien? En este caso, como dijimos, se reduce a la mitad la profundidad. En este caso, tomo la decisión de usar otro tipo de axonométrica porque me interesa mantener las bases y los planos horizontales paralelos a XY sin deformaciones, ya sea porque es una silueta muy compleja o porque me da una cierta utilidad operativa. ¿Bien? Y en ese caso no se deforma esas 2 direcciones, pero sí se deforma la restante. ¿Ok? Y aquí la particularidad es que en el caso de un cubo, los ángulos pueden ir variando. ¿Bien? Y aquí estamos mostrando apenas 3 ejemplos eh, que se permite construir con las escuadras que ustedes pueden disponer, ¿no? O sea, 30, 60 más los 90 grados de la base del cubo, tendríamos los 180 grados referenciales para este trazado. Mientras que si incrementamos y hacemos una rotación un poquito hacia el lado derecho, eh, a ver, si hacemos un pequeño giro hacia el lado derecho, el ángulo de 60 disminuye, mientras que el de 30 aumenta, y de esta manera se equiparan, dejando ambas caras como en igualdad eh, de, de angularidades en el caso de un cuadrado. ¿Bien?
Y en este caso, de todos modos, se sigue manteniendo el ángulo que corresponde al interior. Ese nunca se está deformando, ¿bien? Ahí hay 90 grados, también, también existen acá, y en este otro, por supuesto, se siguen manteniendo. Si no estuviéramos dibujando un cubo y estuviéramos trabajando, por ejemplo, un cilindro, cuyas bases son circulares, este tipo de axonométrica es ideal. ¿Bien? Es ideal porque el círculo no se va a deformar y es bastante complejo dibujar un círculo deformado o dentro con algún tipo de deformación. ¿Mm? Es muy difícil de controlar. Entonces, si la consigna es dibujar un cilindro de eje vertical, pues no será muy complejo que ustedes pudieran utilizar una axonométrica de plano de base en donde la tapa y la base del cilindro no sufran deformaciones, ¿ok? A ver, si es un prisma de base hexagonal, viene muy bien. Si es un prisma de base triangular, viene perfecto. Si es un cono, etcétera, etcétera, o figuras que surjan, volúmenes que surjan a partir de operaciones y sustracciones o adiciones a estos volúmenes cuya plano XY resulta importante mantenerlo, entonces, bueno, es un tipo de perspectiva bastante adecuada para ello. Entonces vamos a avanzar con el otro tipo de perspectiva. Como habíamos hablado, tanto plano frontal como plano de base sufren deformaciones en cuanto a las dimensiones y en algunas de las caras, pero hay otras que las mantienen. ¿Bien? Y teníamos esta última, la isométrica, y de nuevo, ¿no? La ayuda memotécnica es métrica es medida, iso es igual. Quiere decir que no sufre deformaciones en las dimensiones que se toman en los ejes X, Y, Z, o en direcciones paralelas a ellos. Pero entonces, de nuevo, la contraparte o el precio que uno debe pagar y que te lo hace pagar la axonométrica, que te da ofertas, ¿no? Dice, bueno, oferta, hoy podés no deformar, no reducir las dimensiones, y vos decís, buenísimo, voy a usar este tipo de axonométrica, pero te cobra el ticket que dice que se deforman todas las caras. ¿Bien? Es decir, en este caso está representado un cubo, ninguna de las tres caras que estamos viendo sigue manteniéndose como la forma real de las caras de un cubo, es decir, que ninguna se sigue representando como un cuadrado, mientras que en los casos anteriores, tapas, tapas y bases siguen representándose como cuadrados, en este caso, frentes y caras posteriores se siguen dibujando como cuadrados, mientras que el resto de las caras no. ¿Bien? Entonces, es como una negociación, siempre perdés algo en una u otro tipo de axonométrica. ¿Mm? Entonces, bueno, ya habíamos trabajado en la lámina 6 con axonométrica de plano frontal, en la lámina 7 con axonométrica sobre plano de base. Ahora nos queda avanzar con la axonométrica isométrica. ¿Mm? Entonces, bueno, avancemos directamente con la práctica que corresponde a esta lámina. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en la lámina 8. Bien, y de nuevo, como estuvimos haciendo en las sesiones anteriores, vamos siempre a referenciarla a algún caso de estudio arquitectónico. ¿Bien? En este caso, la referencia es de la casa de Valeria Cirelli, obra de la arquitecta Lina Bobardi, eh, que es ítalo-brasilera, eh, y que tiene, bueno, una obra muy interesante y es relativamente contemporánea. ¿Bien? No es actual, bueno, de hecho ha fallecido hace unos años, pero su obra está presente, bueno, seguramente en alguna otra asignatura van a abordar un poco de las características de su obra, y en este caso es una casa muy particular, es bastante pequeña, eh, está instalada o situada sobre un terreno con pendientes,
con mucha vegetación en su alrededor, y consta de un par de volúmenes, ¿no? Un bloque principal que tiene un piso, planta baja y un piso eh, que ocupa la mitad de la superficie de este volumen cúbico, casi cúbico. Bien, tiene unas dependencias de servicio y está todo rodeado por unas galerías que están cubiertas con elementos vegetales y que dan una luz, una sombra translúcida que genera un espacio, eh, un ambiente muy, muy agradable. Y bueno, parte de esta unidad, de esta vivienda, tiene la inmediata relación con una piscina que está instalada aquí, encajada en la diferencia del terreno. Y bueno, es un plano casi continuo entre el piso y el espejo de agua. ¿Bien? Tiene otra particularidad en cuanto a los materiales, no es de ladrillo al igual que los dos casos anteriores que estuvimos mostrando, sino que es un revoque que está trabajado con algunas incrustaciones de elementos que hacen que sea muy rústico, incluso genera algunos reflejos que resultan muy interesantes. ¿Bien? Entonces casi como una casita de fin de semana. ¿Bien? Eh, Si avanzamos un poquito, bueno, aquí hay una representación axonométrica, luego de ese primer bloque que les comentaba. Bien, este es el primer bloque de la casa propiamente dicha. Estos son sanitarios y bloques de servicio. Bien, por aquí está el volumen de la piscina y tiene un volumen perimetral, una galería perimetral que rodea casi la totalidad del conjunto. Bien, aquí tenemos de nuevo una vista desde arriba. Bueno, aparecen otros elementos que son muy interesantes, como este tragaluz que aparece aquí arriba, que es casi un prisma de base rectangular, pero está como trabajado para generar una especie de escultura, y que, bueno, le da una situación muy particular a la terraza que entiendo que es accesible. Bien. Estos dos volúmenes que les comentaba, tanto el volumen uno como el volumen 2, claro, sí, Matías, es como una especie de claraboya, pero en realidad la luz entra por los costados, creo que entra por este extremo y por aquel otro, mientras que el resto de los lados es opaco. ¿Bien? Eh, la translucencia se da por esos dos extremos. Bien, entonces entre el volumen uno y el volumen 2 hay un vacío. Bien, y rodeando esa pérgola, galería, y que conecta y termina de dar sentido y unidad a todo el conjunto. Entonces, bueno, de esta propuesta de Lina Bobardi, nosotros hemos tomado algunos criterios para hacer nuestra versión, interpretando algunas cosas que espacialmente nos propone esta casa o volumétricamente nos propone esta casa. Y más allá de que son volúmenes prismáticos bastante sencillos, ¿bien? A diferencia, bueno, pues, con la salvedad de que las galerías obviamente tienen un plano inclinado en su parte superior, en líneas generales lo que podemos identificar un trazado regulador de orden, como una trama que va regulando ciertas distancias con ciertos módulos y que nos permite identificar un ancho para lo que es la galería, ¿bien? O la pérgola, que se repite por este otro lado, se repite por acá. Aquí hay otro ancho, otro módulo distinto, que es exactamente igual que este, que corresponde al volumen que rodea a este bloque de servicio. Em, pero, por ejemplo, nos permite identificar que aquí es el mismo ancho, la misma dimensión que este, por lo tanto podemos identificar rápidamente que se trata de una base cuadrada. Este es un rectángulo que tiene tres módulos de alto, bien, por un módulo de ancho. Aquí aparentemente es el mismo módulo de vacío que de lleno, y así podemos ir estableciendo o identificando relaciones. Pero lo valioso aquí es que se estaría utilizando una grilla rectangular para ir generando llenos y vacíos y la disposición de los distintos elementos y sus dimensiones, ¿no? Entonces, a partir de
generalidad, nosotros hemos organizado aquí algo parecido, tomando alguna de esas ideas. No es exactamente lo mismo, pero empiezan a aparecer un volumen cúbico, un volumen prismático, un vacío entre ambos. Aquí la diferencia es que estos volúmenes están en contacto, ¿no? Están en contacto parcialmente con una cara. Aparece el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1 aparece acá, el volumen 2 aquí. Bien, está como rotado para poder percibir desde diversos ángulos, como si tuviéramos una maqueta entre manos. Bien. Aquí hay un vacío. Bien, ese vacío aparece acá y queda por allá atrás. Y después tenemos de cierre, a diferencia de la casa de Lina Bobardi, esta es una galería que sí da la vuelta, y yo empiezo por un lado y doy la vuelta y vuelvo al mismo punto. Bien, y me permite nada, generar diversas situaciones espaciales. ¿Bien? Por ejemplo, nos permite este caso de estudio la generación de este tipo de intersecciones entre los planos inclinados. ¿Bien? Y nos define eh, un par de líneas que son conocidas como a ver, limatesa, es esta, ¿verdad? Se me cruzó el nombre, sí, creo que sí. Esa intersección, todas las líneas en un cruce, en un techo, en techos inclinados tienen nombres. Por ejemplo, la recta que corresponde a la máxima altura es la cumbrera, porque se refiere a la cumbre. ¿Bien? Después, estas intersecciones entre dos planos inclinados que están generadas de esta manera, ¿bien? Como hacia afuera, se denominan limatesa, mientras que estas situaciones que están acá, que es el encuentro y que genera de otra manera la intersección, es como interna, es como si el pliegue se hubiera dado hacia adentro, mientras que este pliegue está dado hacia afuera. Este pliegue hacia adentro se llama lima olla, con H, ¿bien? Exacto, es cóncava, mientras que la lima tesa es convexa. ¿Bien? Entonces, nada, como pequeña situación, como situación de diversidad, empiezan a aparecer estos elementos. No, Melina, esos conceptos en cuanto a los nombres de esas rectas no están desarrollados en los apuntes, pero es fácil. Mira, la línea más alta de cualquier techo inclinado se llama cumbrera, porque es la línea de la cumbre. ¿No? Se me fue el nombre de la línea de abajo, pero le podríamos, línea base le podríamos decir, o línea de arranque del techo inclinado. ¿Bien? Me lo estoy inventando ese nombre, después podremos buscar. Entonces, si esa recta, esa arista, es la línea base, esa de ahí arriba es la cumbrera. ¿Bien? La recta que define la intersección de dos techos inclinados que se da hacia afuera, ¿bien? Por ejemplo, esa que estoy marcando ahí, esa que aparece acá, esa que aparece aquí, en donde al momento de hacer el quiebre es un quiebre que se da hacia afuera. ¿Bien? Todas esas son limatesas. ¿Bien? Mientras que hay una, en este caso, en este ejemplo hay una sola, que ese cruce se da hacia adentro, ¿no? Es una concavidad. Imaginen cruzar las manos, digamos, quebradas hacia afuera, de modo tal que los dedos cruzados queden hacia uno. Ese sería el caso de la limatesa. Cuando los dedos quedan alejándose de uno, estaríamos en presencia de una lima olla. Nada, seguramente un libro de carpintería y de techos inclinados lo puede definir no solo a esos elementos, sino a otros también, para identificarlos a la hora de construir un techo de madera, ¿bien? O de cualquier material. ¿Bien? Entonces, bueno, este es nuestro caso de estudio que vamos a abordar con la lámina número 8. ¿Bien? Entonces, como alguien comentó ahí en el chat, perdón que no dejé, no registré quién es el que comentó.
Michael hizo mención a la lámina 2 de trazados geométricos. Así es, no estaba equivocado Michael. Efectivamente, la lámina 2 de trazados geométricos es este dibujito que, que está aquí arriba a la izquierda. ¿Bien? Y que era un trazado geométrico cualquiera, pero en donde ahora sí, relacionando con las láminas que acabamos de ver, identificamos el volumen 1, que es ese cubo, ¿bien? El volumen 2, que es un prisma de base rectangular, el volumen 3, que podría ser ese vacío, que aunque no lo creamos, el vacío también se dibuja, sobre todo si hay varios volúmenes que lo van rodeando y lo definen, y todo este circuito perimetral de la galería o pérgola que rodea todo el conjunto. ¿Bien? Entonces, ante esa situación, eh, ¿qué es lo que identificamos de nuevo? El uso de una trama regular cuyas dimensiones corresponden a las del práctico 2, pero ya se las voy anticipando. Estos serían 2 centímetros. Cada uno de estos módulos son 2 centímetros cada uno de estos cuadritos. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, aquí podemos identificar que la galería tiene un módulo de ancho en cualquiera de sus posiciones y direcciones, mientras que el cubo tiene 3 módulos por 3 de base, este otro tiene 2 por 4, y si les resulta interesante podríamos nombrar filas y columnas con la numeración o con los códigos que nos resulten más interesantes. ¿Bien? Bien, sí, Constanza, estábamos hablando de eso. Eh, entonces, bueno, de nuevo, si quieren ya para volver a confirmarlo, lo que hablábamos recién, a ver, esa es limatesa. ¿Bien? Esa también, esa también, esa también. Las que están en rojos son limatesas, sobre todo porque el techo cae en aquella dirección. ¿Bien? Aquí voy a marcar en qué dirección cae el agua, no en qué dirección sube el techo. ¿Bien? Porque es más importante marcar para qué lado va a caer el agua que en qué dirección sube el techo. Entonces vamos a usar con verde ahora cuál sería una lima olla. ¿Bien? Entonces, bueno, aclarado por ahí ese esquema, vamos a trabajar con isométrica. De nuevo, aquí aparece el ejemplo del cubo representado con las reducciones que tengo en cada uno de los ejes, que es ninguna reducción, pero la deformación de la angularidad entre los dos ejes. ¿Bien? Entonces, para ese trazado, comenzamos trazando una recta horizontal, definiendo un punto de inicio y tomando 30 grados desde el lado derecho, ¿bien? Que son los 30 grados eh, del lado derecho y 30 grados del lado izquierdo. Está fatal el teclado hoy para escribir. Entonces, de esa manera quedan trazados las dos direcciones que nos interesan estar trabajando, que son el eje Y, ¿bien? Y el eje X para comenzar con el trabajo de la base, que es la información que tenemos acá precisamente. ¿Bien? Y nada, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 módulos por acá y 8 módulos en la otra dirección. Y como no hay reducciones, directamente en esa recta voy midiendo los 2 centímetros que corresponde a cada una de las modulaciones y los 2 centímetros en el otro, teniendo en cuenta de que voy a dibujar un rectángulo total que va a tener 14 por 16 centímetros. ¿Bien? ¿Qué resulta fundamental aquí? Ir manteniendo el paralelismo, ¿no? Esa recta y esa, y esa, y esa, todas son paralelas al eje X, mientras que el resto, vamos a hacer de 2 marquitas, ¿bien? También resultan paralelas para el eje Y. ¿Bien? Entonces, una vez que dibujamos esta plataforma, ya con la deformación de la propia axonométrica, ahora lo que resta es
buscar relaciones entre este dibujo plano, ¿bien? Y este dibujo que es tridimensional. ¿Bien? Entonces este es el dibujo bidimensional y tenemos que buscar las relaciones para poder trasladar aquí los diversos puntos y las diversas referencias que logremos encontrar. Entonces, el paso siguiente, a ver, ¿qué es lo que resulta aquí fundamental? Antes de que avancemos. Si yo estoy trabajando con los mismos ángulos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y si mido la misma dimensión sobre el eje Y que sobre el eje X e intento generar una figura, empiezo a encontrar coincidencias que habíamos hablado en ocasiones anteriores. Si este es mi punto de inicio y me muevo 1, 2, 3, 4, 5 módulos hacia el lado derecho, ¿bien? Y de la misma, ahora cambio de dirección y me muevo en dirección del eje X y cuento 1, 2, 3, 4, 5 nuevamente. ¿Bien? Y vuelvo otra vez en la dirección del eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, y de nuevo vuelvo 5 por el eje X, volveré indefectiblemente al mismo punto. ¿Bien? O sea, es una tontera o una simpleza, una obviedad lo que estoy diciendo. Si me muevo 5 para allá, si giro 5 cuadras para aquel lado, si vuelvo a girar 5 y vuelvo otra vez aquí, he de volver exactamente al mismo punto. ¿Bien? Sobre todo porque me estoy moviendo solamente en el eje, en el plano horizontal. Eh, Ahora, si del lado derecho, o sea, en el eje X o en el eje Y, tomé exactamente las mismas dimensiones, va a ocurrir acá que ese vértice con el de abajo van a estar exactamente alineados en una vertical. ¿Por qué? Porque lo que tomé hacia la derecha, después lo retomé hacia la izquierda en la dirección del otro eje. ¿Bien? Y fíjense aquí que ocurre lo siguiente. En esa diagonal de ese cuadrado coinciden todos los cruces de las modulaciones que había trazado previamente. ¿Bien? Ese es un elemento de control que me va a permitir verificar de que las paralelas están bien trazadas. ¿Bien? Y si hago lo mismo, perdón, si hago lo mismo con la unión de los otros dos vértices, ¿bien? Voy a descubrir que no solo están alineados en una horizontal, sino que además todos los otros cruces también están coincidiendo en esa misma recta. ¿Bien? Entonces, esa es una de las verificaciones que la pueden hacer ustedes simplemente apoyando la escuadra o con una regla para verificar de que todos los cruces están alineados. ¿Bien? Si hay algún cruce que no está alineado, puede ocurrir o que la dimensión es errónea, supongamos que el módulo E, en lugar de tomar 2 centímetros, tomé 2 centímetros con 2 milímetros, entonces eso hace que el cruce se me vaya, se corra de acá, entonces empieza a haber deformaciones. ¿Eh? Otro problema puede ser es que el trazo de las paralelas no ha sido controlado y manejado de manera adecuada. ¿Bien? Entonces, ese elemento de control y verificación es parte de la autoevaluación que ustedes deben hacer. Ustedes deben convertirse en quienes controlan las reglas del juego y quienes pueden verificar que todo esté en condiciones. ¿Bien? Entonces, bueno, avancemos cómo desarrollar este dibujo. Entonces, bien, en este pequeño esquema, que de nuevo aquí dice que los colores, letras y números son usados para diferenciar diversos elementos en la presentación, pero la lámina es en blanco y negro, ¿bien? Fondo blanco con líneas negras, solo usando lápiz y con elementos de precisión. ¿No? Entonces, esto no lo tienen que dibujar porque ya lo tienen hecho, simplemente tienen que tener la lámina 2 del práctico 1 al lado eh, de la mesa mientras están elaborando la lámina 8 del práctico 2.
Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar dónde están las superficies de apoyo. ¿Bien? Entonces, aquí podemos identificar un cuadrado que está retirado del borde, un módulo y un módulo para acá. ¿Bien? Entonces, a ver, la clave está que no me equivoque. ¿Bien? Y que, a ver, de este lado tengo 7, de este lado tengo 8, que acerque este vértice cerca del vértice que corresponda y que no cometa el error de situarlo en otro lugar, ¿bien? Y confundir la posición de los ejes. ¿Bien? Entonces, dejando un módulo de borde alrededor, ¿bien? Y haciendo este quiebre, yo puedo ya haber dejado el lugar de la galería o pérgola y puedo ya haber situado el, la posición del cubo, la posición del prisma, que tiene 2 por 4, ¿bien? Y allá atrás otro cubo más chiquito que es el vacío. ¿Bien? Entonces eso es lo primero, yo identificar y saber dónde están ubicados. ¿Cómo puedo hacer para identificarlos sin usar color? A lo mejor puedo hacer eh, pequeños circulitos muy suaves con lápiz negro para decir, bueno, a ver, esos son los 4 vértices del cubo, el prisma de base rectangular se hunde 1 para acá, sale 2 para aquel lado, define 4 y deja 1 de borde, siempre 1 de borde. Bien, y bueno, y aquel resulta fácil porque está un borde, un módulo de cada uno de los bordes, no llega hasta el vértice y me quedan los 4. Entonces, con esos 8 puntitos, ¿cuántos son? 4 y 4, 8 y 1, 9 puntitos, ya tengo como posicionados los elementos. Y de nuevo, lo importante es que antes de avanzar verifique que no me estoy equivocando y que de este lado no no cometí el error de hacer 7 módulos, ¿bien? Y que aquí en lugar de la G llegué hasta la H y de repente aquí tengo los 8 módulos y de repente esto se me va a empezar a complicar, ¿bien? Porque me van a sobrar módulos de algún lado y me van a faltar por otro lado. ¿Bien? Sí, más adelante vamos a trabajar con elementos de color, pero por ahora eh, las consignas es el trabajo de la geometría y el trabajo de los elementos de trazado. ¿Bien? Entonces, bueno, como les decía, los 4 puntos identificados. Bien, entonces ahora ahí tendríamos la base del cubo que ya está dibujada. Al haber dibujado la grilla, la trama rectangular, ya nos queda resuelto de ese problema. ¿Bien? Entonces, lo siguiente sería concentrarme estrictamente en este volumen. Los demás me olvido, intento concentrarme en él. Entonces, si es un cubo, lo que tengo que hacer es levantar las verticales que correspondan en cada uno de estos 4 vértices. ¿Bien? No sé por qué desapareció uno de los vértices, ahí queda marcadito. ¿Bien? Entonces, y aquí empieza a a ocurrir esto de la verificación que les comentaba hace un rato. ¿Bien? Como es un cuadrado, va a ocurrir que este con aquel van a estar alineados y aquí se me van a confundir la línea de adelante, voy a dibujar cortito hasta ahí, con la línea de atrás. ¿No? Entonces, si evito que se toquen, ahí ahora puedo ver las 4 sin ningún problema. Pero también puede ser valioso que yo al momento de trazar verifique y continúe con la misma recta. O sea, no corra la escuadra. No tengo triángulos acá para dibujar, pero si dejo la escuadra por aquí, ¿bien? Para trazar este pequeño segmento, de paso interrumpo el trazo y continúo allá arriba, ¿bien? Y ahí verifico de que estén todos alineados, ¿bien? Esa verificación de alineación no necesariamente hay que dibujarla, hay que poner el elemento sobre el dibujo para poder tener ese control. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos estaría faltando aquí para resolver el volumen? Ya tengo las 4 aristas verticales, tengo la base dibujada, me estaría faltando definir la altura. ¿Bien? Como dijimos que era un cubo, entonces el ancho que tenía aquí eran 3 módulos de 2, son 6 centímetros, la altura son 6. Como no sufre deformaciones en ninguna de las dimensiones, en ninguno de los ejes, entonces los 6 centímetros serán 6. ¿Bien? Sin mayor problema. ¿No?
Entonces, bueno, también aquí va a ocurrir lo siguiente, que creo que lo vimos en la primera clase de axonométrica. Este punto de acá, cuando trace la horizontal paralela al eje X, al eje rojo, va a ocurrir que va a coincidir con esa otra arista que está allá atrás, abajo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un sistema equidimensional. O sea, me muevo 6 para acá, me muevo 6 para acá, me muevo 6 para acá, 6 para allá, 6. Siempre voy a tener coincidencias. ¿Bien? Porque el volumen es equidimensional. O sea, sus dimensiones son exactamente iguales en cualquiera de las direcciones. ¿Bien? No va a ocurrir lo mismo, o no necesariamente ocurre lo mismo con el prisma de base rectangular. Todo depende de la altura que le demos y de las dimensiones. Se empiezan a dar estas ambigüedades. Entonces, de repente va a ocurrir un día que yo vengo mirando la línea de ahí abajo, ¿bien? De la base, de la base, de la base, y de repente aquí, si me confundo, voy a estar en la línea de arriba. ¿Bien? Entonces, en simultáneo, esa línea roja puede corresponder a la arista superior o a la arista de la base. Eh, ¿Venimos todo bien por ahí? No los escucho patalear, están calladitos, así que supongo que viene todo en orden. Ok, gracias Andrea. Entonces, bueno, de la misma manera, una sola vez midiendo y después trabajando con paralelas, yo sé que el eje verde debe ser paralelo al eje verde, el eje rojo paralelo al eje rojo, y si he trabajado muy bien las paralelas, yo debo medir en un solo lugar y dar la vueltita al mundo para salir en esa dirección, llegar hasta el cruce con la vertical, girar en esta otra dirección hasta el nuevo cruce, volver a girar hasta el cruce y aquí ya me crucé con todas. ¿Eh? Y después vuelvo y debe cerrar. Esa figura debe cerrar sí o sí. Si llegara a ocurrir que cuando ustedes tracen acá no cierra con aquella, alerta porque hay un problema de trazado, hay un problema de dimensiones o de paralelismos. ¿Eh? Bien, entonces una vez que tenemos eso, podríamos avanzar. Esta parte no hay que dibujarla, pero ahora el cubo ya está visible, ¿bien? Lo tenemos ya posicionado y ubicado ahí, y sin colores sería algo así, ¿no? Y con la utilización de aristas no visibles y aristas visibles, si la tarea fuera dibujar solo el cubo, ya está resuelto. Y de nuevo, aquí hay que tener mucho cuidado de no equivocarse y no trazar por ejemplo, esa como visible y convertir esta como no visible. A ver, si empiezo a tener ese tipo de errores, el cubo se me va a dar vuelta y me voy a marear sin necesidad. Em, sí, Melina, aquí en el caso de un cubo siempre se va a formar un hexágono, ¿no? Eh, como figura aplastada, digamos, pero es correcto lo que estás planteando. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al segundo volumen, que es el que está atrás. ¿Por qué comenzamos por este volumen? Porque es el que va a ir tapando todos los que estén detrás. ¿Bien? Si empezáramos por dibujar el prisma de base rectangular, en algún momento deberíamos cambiar de jerarquía de línea. Pero de nuevo, en esta instancia no es necesario usar jerarquía de línea. ¿Bien? Eh, Aquí abajo hay una anotación. Cuando en esta barrita aquí diga use jerarquías de línea, entonces ahí que debemos aplicar las diversos tipos de líneas que utilizamos. Bien, aquí simplemente está utilizada la jerarquía para que se visualice. Perdón. Bueno, el trabajo con el prisma de base rectangular es exactamente igual. Hay un cambio de dimensiones solamente. Bien. Pero de nuevo, siempre debo verificar que son 4 módulos por 2. Bien. Entonces 4 por 2 son 8 y 2 por 2 son 4. ¿Bien? Entonces esas serían las dimensiones de la base. La altura en este caso será de 3 centímetros y medio. De nuevo, no hay reducciones porque en el eje Z no se reduce. Bien, entonces directamente tomo la medida y de nuevo doy la vueltita,
¿no? Hasta llegar a las verticales y vuelvo y siempre tengo que cerrar. Aquí no ocurre lo que con el cubo. ¿Ven? Esta vertical no coincide con aquella. Y está bien que eso ocurra porque las dimensiones son distintas. ¿Bien? Y en cuanto a las alturas, fíjense que la altura acá son 3,5 cm. No es un módulo, ni tampoco son dos. Entonces, la línea verde y la línea roja, es decir, en estas dos direcciones, las paralelas al eje X o las paralelas al eje Y, no van a coincidir, perdón, no van a coincidir con la trama del piso. ¿Ven que hay una diferencia? Espero que lo puedan ver con claridad. No sé si uso un zoom, aquí lo pueden ver mejor. Eso. Bien. Van a ver que al estar trabajando con 3,5 cm, que no es ni uno ni dos módulos, bien, esa arista no coincide con la arista de la base. Bien, no coincide con esa. Bien. Esa roja no coincide con ninguna de las otras. Esta está a mitad de camino entre aquella y esa, entonces no se da la situación de confusión. ¿Bien? De qué cosa está arriba, qué cosa está adelante. Entonces, bueno, para evitar todo eso, siempre recomendamos ir trabajando como por capas y por volúmenes sueltos. Nunca intentar dibujar los dos volúmenes a la vez, ¿no? Entonces, una vez que damos esa vuelta, es importante tener en cuenta que ustedes van a estar realizando todo esto con lápiz negro y con un mismo tipo de jerarquías de línea. Entonces, aquí se puede dar una confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque esa línea verde está pasando por detrás del cubo. Esa porción está por detrás del cubo, esa porción de acá de roja también está detrás del cubo, esa línea azul está detrás del cubo. ¿Bien? Entonces, la clave está acá, es que sin usar jerarquías de línea, ustedes puedan darse cuenta de que están dibujando algo que está por detrás. ¿Bien? Lo importante es que lo tengan en claro cuando pasemos a la instancia de definición de aristas según jerarquías, ¿no? Entonces, bueno, con esas condiciones, si tuviéramos que pintarlo al cubo, al prisma, esto sería lo que podríamos ver del prisma y eso es lo que no veríamos porque queda detrás. Y aquí está, si el ejercicio terminara aquí, ese sería el resultado, ¿bien? De los dos volúmenes con las dimensiones que corresponden, superpuestos un módulo, sin una yuxtaposición por una parcialidad entre caras, y uno de los volúmenes está tapando parcialmente al otro. ¿Bien? Sería interesante que ustedes intentaran dibujar esto con otra jerarquía de línea. A ver, si me doy maña, dame un segundo. Vamos a hacer la otra versión de esto. Eh, Dame un segundo que les voy a cambiar esta versión. Cocinando en vivo sería esto. De repente sí, eso y esto empiezan a ser distintos. A ver, y como la misma estructura geométrica es la que ahora me empieza a dar otro resultado. Bien, esto es paso a paso, así que es un trabajito como de hormiga. Espero que alcancen a entenderlo. Eh, Vamos a tapar algo. Me falta una línea y ya lo resolvemos.
A ver, habiendo cambiado apenas la jerarquía de algunas líneas, de repente, ahora el prisma de base rectangular está tapando el cubo. ¿Bien? ¿Se percibe ahí? Pero además de ocurrir eso, ¿qué creen que es lo que ha pasado con el prisma de base rectangular? Aquí están pegaditos a un lado, los dos están apoyados en el piso. ¿Qué ha pasado en este dibujo? Pueden escribir en el chat, intentar una respuesta. Ahora el prisma de base rectangular está por delante del cubo, pero además de estar por delante, ¿qué posición en el espacio ha tomado? Está abierto el chat y de nuevo vamos a sortear un punto extra. Clic, clic. Aquí dice, el rectángulo está dentro del cubo. El prisma está delante, sí, los dos están vacíos, son macizos, ¿bien? No está dentro del cubo, porque de hecho lo está tapando, está delante del cubo. Se ha superpuesto por encima del cubo, sí, eso es lo que ha ocurrido. Pero además de estar adelante, sigue estando apoyado en el piso, igual que el cubo. Está adelante, pero se percibe más alto, ¿bien? Entonces de repente, con las mismas líneas que teníamos, cambiando las jerarquías de líneas, de repente el prisma se vino adelante y arriba para poder taparlo al cubo. ¿Bien? O sea que no está apoyado en el piso, exacto. ¿Bien? Fíjense qué loco porque si con el mismo dibujo, con el mismo trazado, con las mismas dimensiones, lo único que hicimos fue cambiar las jerarquías de líneas. ¿Bien? Es decir, que el prisma ahora quedó delante del cubo, pero además de estar adelante está arriba. ¿Bien? ¿Se comprende eso? Bueno, espero que quede claro. Bien, genial. Exactamente, Melina, sería pésimo si hubieran ganado un montón de preguntas. Sí, ¿cómo lo vamos a sostener, arquitecto? Esto está en el aire. Pero no sé, por ahí hay cosas que se construyen mágicamente. Bueno, pero no es el caso. ¿Ven la diferencia? Ahí, ahí está adelante y arriba. Ahí está atrás y apoyados en el mismo piso. ¿Bien? Y lo único que ha cambiado son la jerarquía de 3 o 4 líneas. ¿Bien? Pero bueno, eso si el ejercicio terminara ahí. ¿Bien? Entonces, aparentemente, no sé si están viendo o han escuchado esa frase que en la puerta del horno se queman los bollos o el pan. Bueno, esto pasa exactamente igual. Si ustedes vienen muy bien y a la hora de definir las aristas y las jerarquías de aristas, hacen algo mal, chao, se arruina todo el procedimiento. ¿Eh? Entonces, bueno, avancemos un poquito con lo siguiente. Vamos a volver a achicar el zoom. Medio punto para Constanza y Juan Manuel, Juan Cruz, y para Juan Cruz. Así que bueno, el escribano va a tomar nota de ese medio punto para cada uno. Entonces, bueno, en fin, ya resolvimos estos volúmenes que son cúbicos prismáticos sencillos. Ahora debemos ir por el volumen, que es una suma de volúmenes que rodea toda esta composición. ¿Eh? Entonces, de nuevo, el procedimiento es exactamente igual. Identificar en el plano los puntos, la posición de los puntos de quiebre.
¿no? Entonces tenemos aquí a partir del módulo 3 o desde un módulo alrededor de todo lo que ya tenemos dibujado, damos la vuelta por allá, entonces los puntos que identificamos eh, ahí, ahí voy descubriendo cada vez nuevas herramientas, ¿no? Aquí, y ahora nada, hay que situarlos aquí de manera adecuada, de manera correcta. Ese punto de ahí es muy interesante porque pareciera que está apoyado sobre el cubo, sobre el filo del cubo, pero en realidad es un punto que está allá atrás, abajo, arrastrándose en el piso y no a la altura del cubo, ¿no? Ese y este de acá. ¿Bien? Una vez que ubico todos esos puntos de la base, ya puedo de nuevo tener como la silueta del apoyo ya resuelto. ¿Bien? Entonces avanzamos. De nuevo, y que tenía que, el procedimiento que me decía, ahora voy a levantar a partir de ahí verticales, ¿bien? Para asignar la altura que corresponda. ¿Bien? Entonces, aquí me está faltando uno. Entonces, lo encajamos ahí, pequeñas verticales, pero bueno, como me coincide con el eje de atrás, casi que no tendría sentido tal vez copiarlo, pero para diferenciar la línea es muy difícil invocarle justo ahí. Ahí está. Bien, y de nuevo, aquí los ejes están dibujados como ejes, con trazo y punto, pero si ustedes lo dibujan como un trazo continuo muy suave, es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cuál sería el paso que sigue? Indicar la altura. ¿Bien? ¿La altura de qué? Del arranque del techo. No es la altura total. Recuerdan que hablábamos hace un ratito de la línea base. ¿Bien? Habíamos identificado acá eh, esa como la línea base del techo inclinado, mientras que esa otra era la cumbrera. ¿Bien? Entonces la cumbrera aquí tiene en todo el conjunto la misma altura, aún aquella que no vemos, está por ahí, o esta que aparece acá. Bien, todas tienen la misma altura y la base tiene exactamente la misma altura en todo el perímetro. Bien, entonces, como ya aprendimos, mientras mida en un solo lugar, después me tengo que ir manejando con eje X, eje Y, X, Y, X, Y, para poder dar la vueltita completa. ¿Bien? Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar esta primera altura y después asignar la altura de la cumbrera. Creo que vengo por acá. ¿Bien? Entonces, bien, en este caso nos vamos a complicar porque son 2 centímetros de altura. ¿Bien? Esos 2 centímetros, ¿qué implica? Que como es exactamente el mismo módulo que tengo en la base, voy a tener coincidencias. ¿Bien? Entonces, cuando yo levanto 2 aquí y cuando levanto 2 acá, ¿qué va a ocurrir? Cuando trace esa línea roja, cuando dibuje esa línea roja, en el punto, ahí que está con violeta, ¿bien? Aquí voy a tener una coincidencia, porque voy a estar en el mismo lugar que el punto que está arriba de, de la arista que corresponde a la pérgola con el punto de arranque del cubo, ¿no? Entonces es muy importante saber cuando estoy dibujando en qué punto estoy. ¿Bien? Entonces, y ahora, pero veamos de sacarle la ventaja. Si yo tomo aquí 2 centímetros de altura, que es lo mismo que he tomado en la dirección X e Y de la modulación, y aquí va a coincidir, entonces, ¿para qué voy a medir? ¿No les parece? Entonces, ¿para qué medir los 2 centímetros, esos 2 centímetros? ¿Para qué medirlos? Si en realidad esa medida ya la tengo acá. ¿Bien? Ahí estoy seguro de que tengo los 2 centímetros. No me hace falta medir porque son los 2 para allá, 2 aquí. Por lo tanto, la altura va a ser exactamente 2. ¿Bien? De todos modos, lo pueden verificar. ¿Bien? Y si verifica, es que el trazado previo está bien. ¿Bien?
Eh, sí, la limateza, eh, la arista verde, ¿cómo se hace? ¿Cuál de la arista verde? Esa que está, esa arista y esa también. A ver, vamos a hacer un recorrido por todo el perímetro acá. Y para aclarar la duda, eh, vamos a cambiar de color. A ver, aquí yo he medido 2 centímetros. ¿No? Entonces, una vez que arranco por acá, llego a este cruce. Y aquí tengo también 2 centímetros de altura. ¿Sí? Entonces, de aquí salgo hacia la derecha, hasta que llego a este cruce. De aquí vuelvo a quebrar hacia acá, hasta que llegue a esta vertical. Y si sigo así, debería volver otra vez exactamente al mismo punto de inicio. ¿Bien? Ese punto, ¿por qué? Porque siempre trabajo con el eje X, el eje Y, el eje X, el eje Y, voy haciendo la serie de quiebres. ¿Bien? Eh, pero todavía no estoy resolviendo ni la animatesa ni la animagoya. ¿Bien? Lo que estoy resolviendo es la línea de arranque del techo. Entonces, lo que tengo que asegurarme es dar toda la vuelta, quebrando en cada una de las verticales. ¿Mm? Entonces, pasemos a la segunda etapa. ¿Bien? Entonces, si ya tengo dibujado entonces, si ya tengo dibujado todas las líneas base, las vamos a marcar con una flechita negra. Bien, tengo el total. Ahora lo que me estaría faltando es dibujar las alturas, la altura de la cumbrera, la posición de la cumbrera. ¿No? Y en este caso, la cumbrera no va a tener 2 centímetros, porque si tuviera los mismos 2 centímetros del arranque, el techo sería horizontal. Y dijimos que el techo es inclinado hacia afuera. ¿Bien? Entonces ahora la dimensión que vamos a tomar son 3 centímetros para la línea cumbrera. ¿No? Y como la cumbrera está pegada al cubo y al resto de los volúmenes, podemos elegir cualquiera de ellos, pero yo sugiero que arranquemos en el cubo, en una arista del cubo, tomamos los 3 centímetros. ¿Bien? Desde la base del cubo, 3 centímetros hacia arriba. ¿No? Y de nuevo, damos toda la vueltita trazando primero el eje rojo hasta llegar al quiebre. ¿No? Entonces dibujamos en la dirección del eje rojo hasta llegar al quiebre de la arista del cubo. Ahí trazamos la dirección del eje verde hasta llegar al próximo quiebre. Después de nuevo, rojo hasta el próximo quiebre. Después verde, verde hasta el próximo quiebre. No lo dibujo porque no lo veo acá. Ahora sí. Hasta el próximo quiebre. Después el rojo hasta el próximo quiebre. Y así termino de dar la vuelta con el verde y debería volver exactamente al mismo punto de inicio. ¿Mm? ¿Se van ubicando a qué es lo que me refiero? Si alguien no lo comprendió, grita ahora. 2 cimas y sigo. Perfecto. Bien. Entonces es importante eso, tener en cuenta que ese jueguito del quiebre rojo, verde o XY, XY, XY me permita ir desplazándome en este tablero. ¿Sí? Entonces, una vez que resolví todo eso, veamos cómo debería ir quedando. Bien, entonces, ahí está la diferencia. Bien. Este es el resultado. De nuevo, aquí se da una situación harto conocida,
que voy a tener líneas, por ejemplo, esa línea verde, esa de ahí, esa línea roja, que están dibujadas encima del volumen, tanto del prisma como del cubo, pero que sabemos que van por detrás. ¿Bien? Y si aquí nos es fácil o nos confunde aún teniendo diferentes colores, eh, les aseguro que se van a confundir cuando estén trabajando solo negro sobre blanco, con un solo color. ¿Mm? Entonces es importante ir tranquilos, usando jerarquías de líneas muy suaves para poder visualizar y encontrar todo el trazado. ¿Eh? Y si después revisan esta guía, nada, podrán ir comparando y encontrando coincidencias o errores. ¿Eh? Eh, Así es, Andrea. Un parpadeo, a empezar todo de nuevo. No, no va a salir mal todo el trabajo, pero sí hay que ir siguiendo el paso a paso. ¿Bien? Entonces, bueno, con todo este trazado y todas estas líneas, lo que nos restaría es ir encontrando los puntos que me van a definir las limatesas y las limaollas, ¿eh? Que serían ese con, con ese con ese, bien, ir encontrando esos dos puntos que estoy marcando acá, bien, y sus correspondencias. Bien. Entonces, bueno, aquí van a notar que está en morado 1, que es el de la línea base, y en negro están los que corresponden a las partes superiores. ¿Bien? Entonces, ese trazado es el que ya me empieza a definir el quiebre. ¿Me están siguiendo ahí? Pero que ya lo vamos a aumentar el zoom. Ajá. Esto. Bien, vamos a ir uno por uno. Bien, hablamos recién de esa, con ese punto corresponden al quiebre de ambos techos. ¿Bien? Entonces la unión entre ambos ya me empieza a definir la intersección. ¿Bien? Después seguimos por este otro lado, es ese con este de acá, que ocurre que están justo alineados, justo porque la pérgola tiene dos módulos, perdón, un módulo de ancho en cualquier dirección. Entonces esos dos, al unirlos, lo que sin duda me va a dar es una recta vertical. ¿Bien? Pero aún así, yo quiero creer que este techo que voy a estar, no, este techo que voy a empezar a rayar acá, esta superficie, vamos de nuevo. Ahora sí. Un segundo, acá está. Seguí. Bien, estoy intentando hacer un rayado en el techo inclinado que quedaría definido apenas al haber trazado esas dos líneas nuevas. Me voy a apurar porque si no se van a dormir. ¿Saben lo rápido que era pintar esto con tiza en el pizarrón o con un marcador? ¿Bien? Entonces, bueno, ahí queda definido ese pedacito de techo inclinado. ¿Bien? Ahora, si quieren, seguimos hacia el lado derecho. ¿Bien? Entonces, de nuevo, busco el punto que corresponde a la base con el punto de la parte superior. De nuevo, voy a unirlos. Ahí está la lima olla. ¿Bien? Esa es la lima olla, que está dibujada exactamente igual que una limatesa, que esa limatesa, pero es en otra inclinación y en otra posición que esa otra que estaba acá. ¿Bien?
Entonces, que ustedes no lo crean, aquí se está viendo una recta que es inclinada. ¿Eh? Entonces nos están faltando trazar, bueno, esa que ya estaba trazada. Vamos a marcar cuáles son los límites de la nueva porción de techo. ¿Eh? Y de nuevo, si queremos hacer el rayadito, cuando hagamos ese rayado, ya lo vamos a explicar enseguida. Nada más que me estoy adelantando un poco, me estoy spoileando. Lo vamos a hacer así regular como los palitos que estaban en la casa de Lina Bobardi. ¿Bien? Ese nuevo techo empieza a aparecer ahí. ¿Bien? Y hasta que no, si yo no le hiciera ese rayado, resultaría muy difícil ver que son dos volúmenes, dos planos que están en direcciones distintas. Y ocurriría esa especie de ilusión óptica que ocurre con el cubo al verlo como un hexágono. ¿Bien? Y así podríamos seguir con el resto, ¿no? De nuevo, identifico ese con este otro y empieza a ocurrir que muchas de las limatesas, por lo menos las que están aquí adelante, se ven de frente, se ven verticales, ¿no? Y esto podría ser una pregunta de examen, ¿no? Sí. Esa recta que está ahí, ¿qué posición tiene en el espacio? Y a veces uno de apurado y sin experiencia responde lo que el dibujo le informa, ¿no? En el dibujo se ve vertical, está vertical esa recta en el dibujo. Pero la pregunta del profe fue muy clara. ¿Qué posición en el espacio tiene esa recta que está dibujada ahí? No, no, Lucía, esa recta que está dibujada ahí es inclinada. ¿Bien? Es inclinada. Es igual de inclinada que esa recta y que todas nada, los quiebres de este techo inclinado. ¿Bien? Esas rectas son inclinadas. Y de nuevo les hago la misma pregunta. A ver, ¿y esa recta que está ahí? Esa recta que está ahí, esa roja que acabo de marcar, ¿qué posición tiene en el espacio? Es horizontal. ¿Bien? Horizontal paralela al eje X, para ser más preciso. ¿Bien? Y cualquiera de las verdes es horizontal paralela al eje Y. ¿Bien? Entonces siempre es importante poder darse cuenta y no olvidarse que cuando estoy dibujando estoy en un espacio bidimensional, pero debo pensar en la tridimensión. ¿Bien? Porque si no voy a quedar atrapado en las dos dimensiones de ese dibujo. ¿Bien? Hay muchas películas de dibujos animados en donde se da esta situación, ¿no? Bueno, incluso hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero sale de su espacio bidimensional y viene al mundo tridimensional y empieza a experimentar un montón de cosas novedosas para él, ¿no? Melina, la arista que marqué es, la voy a marcar ahora con otro color, no sé, con verde, la voy a rodear con verde. Es, a ver, esa que está ahí, la estoy remarcando, debería cambiar el grosor. Ah, ok, listo. Y Melina estaba viendo los dibujos de hace 10 minutos atrás. Perdón. Bien, entonces borremos todo esto, pasemos a cómo queda esto con todo el trazado. Creo que les hice la aclaración que todos estos numeritos y esas letras no las tienen que escribir. Bien, entonces, bueno, aquí está en negro ese trazado, este que está aquí, que bueno, se superpone con las otras aristas. Entonces, a ver, el que es visible notablemente eh, es esa limatesa, mientras que esa, esa.
la de allá atrás, que esa va en caída hacia allá, ¿no? Fíjense, el punto eh, que se ve más alto en el espacio está más abajo que el punto que se ve más bajo. ¿Bien? Espero que comprendan esta situación que se ha dado acá en este dibujo. A ver, aquí. Ahí hay un punto que está más abajo en el espacio que ese punto que estoy marcando. ¿Bien? Pero que en el dibujo el primero se ve más alto que el segundo. ¿Bien? Entonces, eso es uno de los ejemplos también en donde la perspectiva te confunde. ¿No? Entonces, bien, ahí quedaron marcadas con verde las limatesas y aquí vamos a marcar la limaboya. ¿Bien? Entonces, bien, lo loco que no logro diferenciarlas. Con este trazado no logro diferenciarlas en absoluto. ¿Bien? Vamos a avanzar un poquito. Entonces aquí está un poquito más limpio el dibujo y está utilizado el color para poder diferenciar los volúmenes. ¿Bien? Entonces ahora puedo ver los planos de las tapas de esos dos volúmenes son paralelos. Todos los que están como en rosadito son planos paralelos. Todos los que están en verde son planos paralelos. ¿Bien? Estos rosaditos son, me fijo, rojo y azul serían los dos ejes y sería X, Z, estos rosados, ¿bien? X, Z. Los horizontales son X, Y. Perdón, ahí está. Y los verdes serían Y, Z. ¿No? Y empiezan a quedar aquí los planos inclinados. ¿Se alcanzan a percibir aquí como inclinados? Yo creo que ahí queda claro que hay una inclinación entre los planos. También aquí, mientras que ese de ahí no queda muy claro la inclinación, aquí tampoco y aquí tampoco. ¿Eh? Si no fuera por los ángulos que se empiezan a dar aquí abajo, si uno ve solamente esa porción del dibujo es muy confuso. Pero como uno tiene la posibilidad de ver el dibujo completo, uno entendería que este quiebra hacia aquel lado. ¿Por qué? Por la angularidad que se da en el resto de las rectas. ¿Bien? Bien. Pero aún así nos está faltando como cierta información. Entonces, si ya sacamos los colores, de repente este podría ser casi el resultado del trazado completo con las jerarquías adecuadas. ¿Bien? Empieza a aparecer el cubo, un poco como a identificar cuáles serían las aristas del cubo. ¿No? Eh, Tiene que quedar dibujado el cuadriculado. Ya vuelvo con la otra pregunta. Y el cuadriculado va a quedar dibujado. ¿Bien? Y como es lo primero que dibujo, por eso hasta ahora ustedes no están dibujando, hasta que lleguemos al final, la consigna es que todo el proceso de dibujo lo debo ir haciendo con un trazado muy fino, muy liviano, con una línea auxiliar. ¿Bien? Porque después si intento borrarlo, por ahí me puedo equivocar y puedo borrar cosas que son definitivas. ¿Bien? Eh, ya le voy a responder a Horacio Lucero lo que estaba consultando ahí. Pero me interesa aquí identificar cuáles son las aristas del cubo. ¿Mm? ¿Cuál es la porción que se ve del cubo? ¿Mm? Y aquí se ve esa porción de ahí porque parte del cubo está ahora tapado. ¿Bien? Esa sería arista no visible del cubo. Las de la base también. Esa vertical de allá atrás también pasa a ser una no visible. Y el techo que está por allá atrás, por ejemplo, empieza a tener también
sus aristas no visibles. O sea, esa arista que va de un lado al otro, el cubo la tapa plenamente, que sería la línea base, mientras que esa cumbrera que está acá también empieza a estar cubierta. ¿Bien? Y lo mismo ocurre con el prisma. ¿Bien? Eh, sí, Luciana, más o menos algo así debe quedar. Bien. Quería volver, es que Horacio está preguntando sobre un plano rosado que queda atrás. ¿Ese plano que está ahí, Horacio? Lo voy a rodear. Bien, aquí se ve algo extraño, aparentemente, ¿no? En ese rinconcito, ¿qué es lo que logramos identificar? Por un lado, un plano rosa y por otro lado, un plano verde. ¿Bien? Y ocurre que ese plano verde y ese rosa son los muros que terminan de definir el patiecito. ¿Bien? Ambos son planos verticales. ¿Bien? Veamos, el rosa es paralelo a este plano que está acá, mientras que el verde es paralelo a ese otro plano que está ahí y todos los demás. ¿Bien? Entonces, es como si hubiera un cubo o un prisma ahí del cual no hemos dibujado la tapa. ¿Mm? A ver, vamos a hacer aquí. Un cambio, es como si este cubo, de repente, ahora le sacara la tapa y esa arista se convirtiera en visible. ¿Bien? Entonces de repente ahora estoy viendo adentro del cubo. ¿Bien? Bueno, aquí deberíamos cambiar de colores para visualizarlo mejor. ¿Bien? O también podría ser una confusión y no sé, se me ha ocurrido que podría ser que ahora este cubo tiene un techo piramidal. ¿No les parece? Piénsenlo como pirámide a eso que está dibujado ahí. Los estoy mareando mucho. ¿Bien? Pareciera una pirámide. ¿Bien? Entonces, de nuevo, el cambio de una jerarquía de línea, ni siquiera he dibujado otra línea. Cambié y en lugar de hacerla de trazos, se me ocurrió hacerla continua. Y podemos ver, Horacio puede ver un cubo vacío, mientras que otros pueden ver una pirámide ahí arriba de ese cubo, o alguno podrá ver un hilo tensado, una soga tensada de vértice a vértice, ¿bien? Y podrá ver el vacío, ¿no? Sí, bueno, acá hay un vértice, acá está el otro, hay una soga que está en el medio y a izquierda y derecha no hay nada. Bien, estas son las trampas o las sugerencias que por ahí nos puede permitir las axonométricas. Bien, de repente, si estuviera yo proyectando con este sistema de dibujo, de repente digo, che, y si le meto una pirámide, podría quedar bien, ¿eh? Mirá, y no lo había pensado. ¿Y cuándo me he dado cuenta? En una interpretación de un dibujo erróneo. Entonces, a veces los errores terminan siendo beneficiosos cuando estamos hablando de cuestiones creativas. ¿Bien? Hay veces que son errores y te perjudican. ¿Eh? Bien, continuemos un poquito, que nos queda un par de diapos nada más. Perdón. Entonces, bien, si le sacamos los colores, aquí tenemos, bueno, alguien recién preguntaba a ver si así debía quedar la lámina. En efecto, este sería el resultado general de la lámina, pero eh, a ver, Lucía, vamos para atrás. Eh, Me dice que el otro, si tiramos unos rectángulos, unas diagonales ahí, no sé, veamos. Vamos a tirar
¿Dónde se maneja el grosor de esto? Bien. Bien, entonces me decía algo así, Lucía. Esa es la diagonal. Y la otra diagonal iría hasta allá, pero la vamos a interrumpir porque hay una parte que sería no visible. Bien, bien. Ahí están dibujadas las diagonales, nada más. Bien. ¿Se parece a una pirámide el techo? Lucía, no se parece. ¿Y por qué no? Bien, porque hay un punto. Bien, fíjese, este punto se sigue percibiendo a la misma altura que el plano horizontal. En cambio, si a ese punto yo me lo llevo hacia arriba y, no sé, a alguna altura cualquiera, no vamos a dar una altura cualquiera. Vamos a definir una altura para molestar. Esa altura que define, a ver, ahí, la altura es esa. ¿Bien? Claro, Edgardo, perdón, está aplastada ahí la pirámide. Entonces vamos a usar esa altura, ¿no? La altura que va desde el punto medio hasta justo ese lugar. Entonces eso significaría que de ahí a este vértice trazaría una de las aristas de la pirámide, de ahí hacia aquella otra, aquel otro vértice la otra, pero me empieza a coincidir justo con la arista de borde. ¿Bien? Esta otra también para acá, y esta, si fuera transparente y de cristal el cubo, podría trasladarla hasta ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a trazar varias veces acá. Me parece que la pirámide se ve, pero se ve rarísima. ¿Eh? Y más se ve como muy deformada. No alcanza a distinguirse. ¿Bien? Salvo que le demos mayor altura. ¿Eh? Traigamos el vértice aquí. Entonces veremos ahora si se percibe, no sé, como pirámide efectivamente. Más o menos hay una línea que deberíamos empezar a jugar con otras jerarquías, pero bueno, dependiendo la altura también aquí sí se empieza a percibir un poco más, ¿bien? Como pirámide, mientras. Entonces, bueno, ¿por qué ocurría eso que me planteaban recién? Porque aquí la situación de la angularidad del cubo y del cuadrado en la isométrica es muy particular, porque lo que mido en X lo vuelvo a medir en Y, entonces vuelvo casi al mismo punto de partida. Y eso es lo que a veces confunde cuando uno está trabajando con este sistema. ¿Bien? Pero bueno, es lo que pidieron, ¿no? La petición fue, me cansé de hacer reducciones. Bueno, entonces este es el precio de, de tomar la decisión de usar esta axonométrica. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí tendríamos todo blanco, puro blanco, y aquí ya hemos incorporado un poquito algún trazado que tiene que ver con la definición eh, de ese rayado que sí me empieza a permitir identificar de una mejor manera los planos inclinados. ¿Se ven mejor ahí los planos inclinados? Bien, entonces intentemos detenernos un segundo para ver cómo hacer ese rayado. Bien, esto no lo tengo desarrollado, así que lo vamos a dibujar aquí mismito. ¿No?
Cada 1 centímetro, sí, puede ser. Puede ser cada 1 centímetro. Porque dijimos que, ¿qué dimensión teníamos, por ejemplo, en esa cara? Vamos a cambiar el color, porque no se nota el verde. ¿Bien? ¿Qué ancho teníamos ahí? 6 centímetros. ¿Bien? Mientras que aquí abajo, ahí abajo hay 10 centímetros. ¿Bien? Entonces, son 10, sí. Eh, Podría optar por tomar 1 centímetro cada una de esas separaciones y unir la que corresponde. ¿Bien? Entonces, si ahí arriba he dividido en 6 partes, ese es el punto medio. ¿Bien? Y si aquí abajo divido en 2, 4, 5, 2, 4, 5, 10, ese es el punto medio. Entonces, aquí la mitad con la mitad hay que unirla. ¿Eh? Y a partir de ahí empezar a repartir rectas inclinadas punto a punto. El punto siguiente hacia allá y el punto siguiente y el punto siguiente con el punto siguiente. Entonces, de esa manera van a notar ustedes que esa recta, esa, esa, esa de ahí, esa, esa y esas son todas paralelas entre sí, porque me estarían dando la inclinación máxima de esa porción de techo. Es como si ustedes imaginan que este techo se está cubriendo con unas chapas rectangulares y a la hora de ir posicionándolas, todas las chapas son exactamente iguales, entonces queda una pegadita a la siguiente y quedan paralelos los bordes. ¿Bien? Entonces, si los bordes de arriba y de abajo son paralelos, los bordes de los costados también. Y como no es un plano que está ni paralelo a XY, ni paralelo a XZ, ni a paralelo a YZ, sino que es un plano inclinado cualquiera, difícilmente yo podría medir la medida real de esa placa y la forma va a estar al igual que todo en esta perspectiva, va a estar deformado. ¿Bien? Y entonces, bien, esa es una solución, Edgardo, muy bien, tomar 1 centímetro o medio centímetro arriba y medio centímetro abajo, pero siempre de manera equivalente, ¿bien? De modo de encontrar el punto medio arriba y el punto medio abajo. No podría yo arriba dividir cada 1 centímetro y abajo cada 2, porque me van a sobrar puntos de unión o me van a faltar. ¿Bien? Y es más, empieza a ocurrir estas cosas. Esa recta, las dos casi del borde, no tienen punto de coincidencia con el de arriba, pero sí sé que es paralela a todas las que acabo de trazar. ¿No? Entonces, una vez que logré ese trazado, ahora me voy del otro lado. De nuevo, aquí son 6 centímetros. ¿Sí? Y aquí abajo son 6 también. Pero ¿están alineados o no están alineados esos dos? Supongamos que en efecto arriba lo he dividido en 6 y tomar el punto medio. ¿Bien? El punto medio de arriba es ese. Y abajo también está dividido en 2, 4, 6. El punto medio es ese de abajo. ¿Qué ocurriría si yo uniera ese con ese? Es una cosa muy distinta a la que tengo representado en la perspectiva de referencia abajo. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que tomar como referencia es la diferencia que tengo entre el arranque de uno de las rectas, la de abajo, y el arranque de la recta de arriba. Tengo dos módulos, entonces, perdón, 2 centímetros. Entonces, lo que tengo que hacer es emparejar, tengo que buscar el punto que debería corresponder con aquel. ¿Bien? Entonces, una vez que tengo resuelto eso, la posición de la recta de referencia ya está.
¿Bien? Y entonces cada 1 centímetro voy dibujando las que van hacia atrás. Y como tengo números redondos, esta de acá, sí o sí, debe coincidir con ese punto de acá. Y la que está aquí adelante, la referencia que tengo, es que tienen en común el inicio con esta otra que sale hacia el otro lado, igual que esa otra con aquella. ¿Bien? Hay como una coincidencia en nuestras rectas. Coinciden porque es la misma chapa con la misma inclinación, que a la hora de encajarlo tengo que hacer un corte nada más. Lo mismo ocurre a la hora de intersectar aquí la lima olla, la lima tesa y las otras. ¿Bien? ¿Queda claro este procedimiento de trazado? Díganme que sí, díganme que sí. Bueno, llegado el caso, si se les llega a complicar, yo les aconsejo que lleguen solamente hasta ahí y en todo caso pongan un papel transparente sobre la lámina e intenten hacer el trazado que corresponde a ese techo y que vayan viendo cómo se va dibujando y si ven algo extraño, chao, consulta, envían foto, etcétera. ¿Eh? Pero digo, no se manden a hacer grandes trazos muy intensos. Como eso es una línea auxiliar, una textura, un rayado auxiliar, tiene que ser muy suave para poder destacar eh, lo que son aristas definitivas. Miren, en cuanto lo empiezo a alejar, se empieza a visualizar mejor, ¿no? Entonces también es muy importante tener este ejercicio, porque uno suele dibujar muy cerca del plano de dibujo, casi, nada, tienen que tener muy en cuenta también eh, su posición ergonómica, su relación en cuanto a los elementos, a los muebles y a las sillas en las cuales estén sentados. Intenten dibujar lo más recto posible, que la luz les venga de un lado, que la mano con la que dibujan no les tape lo que están dibujando, eh, que el plano de trabajo les permita apoyar el antebrazo completo para poder desplazarse sin problemas, siempre dentro de lo posible. Pero van a notar que de a poco empiezan como a quebrar y a curvar la columna, a curvar la espalda y los ojos cada vez, la cara está cada vez más cerca del plano de dibujo, hasta que viene tu mamá y te dice, nene, enderezate, que te vas a quedar hecho un viejito, y etcétera. Vas a estar curcuncho, como nos suelen decir las viejitas, ¿no? Entonces, enderezate, que te va a ir mal, parate un rato, camina, estirate, volvé a sentarte, acomodate y evita acercarte de esa manera al dibujo. De todos modos, como ejercicio de control es importante que uno eh, cada tanto se aleje del dibujo para que pueda visualizar la totalidad del dibujo y pueda identificar cuáles son los errores. Bien, entonces, bueno, esta lámina debe concluir de esta manera, en un formato eh, A4, no, A3, perdón, un formato A3, exactamente igual de la manera que lo hemos estado trabajando. Ese cartelito que aparece ahí y ese que dice formato A3 no lo tienen que escribir. Bien. Y esa sería medianamente la posición en la que puede terminar el dibujo. Bien. Tal vez un poquito más arriba, pero a ver, evitemos que empiecen acá. ¿Bien? Y que el dibujo quede como encajonado contra esta esquina o pegoteado contra aquel borde, o algunos a veces arrancan y terminan dibujando allá arriba del rótulo. Bien, y dice, profe, no entró el dibujo en la lámina. Es como cuando viste, eras chico y decía, mamá, el pan me tomó la leche, porque empezabas a meterle adentro.
del jarrito, el pancito para soparlo, y no es culpa del pan, sino que es culpa de uno que no sabe dónde meter el dibujo. ¿Bien? Hay veces que a algunos compañeros les ha pasado esto, ¿no? Que empiezan a dibujar muy arriba y después pegan un pedazo de papel allá para terminar de resolver eso. Entonces, eh, nada, tengamos cuidado con eso, ¿eh? Que no quede ni encajado en un rincón, ni que quede muy contra los bordes, sino que intentar centrarlo. Entonces, bueno, me dicen los profes que los he dejado silenciados, pero la verdad que estoy intentando encontrar el pan me tomó la leche. A mí me pasó con sí, hay veces que la lámina te toma la leche porque se te da vuelta el jarrito justo ahí, entonces el consejo es que no merienden mientras estén dibujando. Bien. Sí, dice Analía Correa, pero es que no estaría encontrando cómo devolverle el sonido. Vamos a dejar de compartir a ver si vuelve la página. La página, ahí está, ahora sí. ¿Quién pidió la palabra? Correa. Ahí va, a ver, ¿qué tiene para agregar? Ay, pero es que nos tenía atados, acá estábamos enjaulados, mudos, sin poder ni Mentira, siquiera contarte nada. mentira. Mudos Has, estábamos. has estado viendo la novela, qué sé yo, esas cosas. ¿Quién? Sandra, levanta la mano. Ahí está. Bueno, A nada. Sandra, Bruno, ahí los tenés a todos atentos. La manito, la manito. Claro, aquí a mí. Para que Creo no que los te encuentro pide. porque están por orden alfabético. Y la, Ah, es verdad. y la chasco se me va para allá abajo. S, búscala por S. Ah, sí, mira, y obvio. ¿Está Duilio acá? Sandrita. No, Sosa Duilio. No está, no te encuentro, chasco. Chasco, hacer señales de vida, levanta No, la mano otra pará. vez. Aquí está, la encontré. Listo. Tuyo, Sandra. Ah, bueno, bien. Ay, Perdón. Dios. Es que hay algo Em, muy loco porque cuando comparto pantalla y empiezo a dibujar, pierdo el control de todo. O sea, me aparece el chat, pero no logro encontrar los participantes. Hay un Bien, bien, botón que no bien. estoy tocando. No, bueno, se bloquea. bueno, no, primero respecto a esto que decían de cómo ubicarse en la lámina, Bien, es muy sencillo si nosotros comenzamos según el dibujo, pero empezamos por pensar el contenedor, ¿bien? Eh, hasta podemos dibujarlo en un papel aparte, simplemente dibujar las medidas extremas. Por ejemplo, si dibujamos la base y dibujamos la altura máxima en el vértice que está allá al fondo, o ya sea, te, el que estoy- queda más ya te sigo alto de yo. Bien. todos. Si dibujamos esos vértices, ¿no? Primero dibujamos la base completa, ¿no? De lo que tenemos que dibujar. Y luego Bien, buscamos el vértice que está allá más lejos, ese, y ponemos ahí la altura máxima que puede llegar a tener el dibujo. bien, Eh, con eso, por ejemplo, es una de las tantas maneras, ¿no? Estas son sí, mañas que cada uno se la va ingeniando, pero bueno, esta es una de las tantas maneras en que uno puede ubicarse rápidamente en la lámina para darse cuenta si voy más arriba, más abajo, etcétera. Otra es hacer primero este dibujo del contenedor en un papel aparte y entonces le tomo las medidas y lo puedo ubicar fácilmente. perfecto. Pero bueno, gran parte es la experiencia lo que nos va haciendo encontrar las maneras. Sí, esas distancias son las que uno después va como aprendiendo casi a ojo a veces a ir calculando y esto va a medir por allá, tan aquí y así, ¿no? Claro. Bien, genial. ¿Quién más pidió la palabra? Ya encontré lo que no, lo que no encontraba para dar los Iván, audios. Ya lo encontré. Iván, Juan y Mili seguramente. Juan, mira, te prendió cámara y todo.
Ah, Juan lo tengo que buscar como half. Militza te levanta la mano, como la A. Él No está me, con A. no me levanté la mano. No te encuentro, Juan. Te busco como half. Aire, arc. Arc. Ah, está, bien. Sí. Dale, Juan. Y Mili también. Buenas. ¿Aló? Sí, yo no. Creo que fue muy clarita la explicación de cómo construir esto, ¿no? Así que no, yo no tengo mucho más aparte Salud. esta, no, Ah, pero sí, aparte me agarró todo, perdón. este modelo geométricamente no es muy complicado, ¿no? Ok, pero hay que bailarlo. Sí, como todo, pero no es lo mismo un par de decks que electrónica, o sea, claro, ¿viste? Me refiero a comparado con otras. No tengo mucho para. Lo Bueno, único que si quiero decirles algo es de. No, de forma voy a insistir, por favor, que ayer hubo pocos chicos en la consulta y es una pena. Y por otro lado, sigo insistiendo que llegan mail sin colocar bien los datos, comisión, nombre y práctico de todo. ok. Sí, porque hoy perdí un montón de tiempo organizando para tenerlos en las carpetas. No, tener que ponerle yo el nombre y abrir y fijarme. Podría ser más práctica la cosa, pero bueno. Ok. Tema de forma, nada más. Bien, bien. ¿Algo más? ¿No? Chao. Bueno, dale, Chaucito. Carlos, yo lo que quería comentarles a los chicos es que aprovecharan de poder hacer el dibujo de esta nueva lámina antes del martes, que es la consulta. Así en consulta, cualquier duda que les haya salido, si al verificar todas estas series de temas o de puntos o de coincidencias de líneas que les ha estado aplicando el profe no les sale, lo pueden directamente consultar, lo envían por mail lo que tengan y lo consultamos en el horario de consulta. Y decirle a los chicos de todas las comisiones que traten de participar, porque en las consultas lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en la última consulta estuvimos viendo los trabajos de los alumnos, de todos los alumnos que estuvieron presentes, el trabajo de la lámina 1, perdón, la lámina 6 y la 7, y algunas las láminas anteriores. Entonces, para aquellos chicos que reciben una devolución de sus trabajos, que les queda duda o no saben bien, no saben interpretar o comprender lo que le ponemos de observación, el momento ideal para poder sacarse todas las dudas es justamente en el horario de consulta, y más que allí, al estar en la plataforma de la BBB, permite muy fácil dibujar, hasta ellos pueden graficar. Entonces es una consulta muy directa, es un modo muy bueno para poderse sacar las dudas y poder corregir lo que tienen que corregir. Entonces eso, invitarlos a todos los alumnos de todas las comisiones que recurran al horario de consulta con sus trabajos. Entonces así van a avanzar mucho más rápido y es todo más directo, más simple para ustedes y para nosotros los docentes también. Eso es lo que quería decirles como una sugerencia, Carlos. Ok, gracias, Mili. De nada. Iván. Sí, ahí se escucha. Sí. Quería decirles que, bueno, primero de esto que estábamos viendo ahí, que muchas veces se habla de esta tipo de la perspectiva isométrica como una de las más utilizadas en esto de que no tiene modificaciones, ¿no? Que no hay que estar como reduciendo.
Pero bueno, justamente por el problema que trae es esta cosa de la ambigüedad. Entonces, me parece que quería reafirmar esto de hacer como búsquedas de trabajo, digamos, como de exploraciones, que no sean solamente la representación de este ejercicio, sino intentar como con otros volúmenes, simplificar volúmenes o hacerlos más dificultosos, capaz que modificarle cosas, no importa que es, digamos, más allá de la lámina en sí, jugar, digamos, con la perspectiva, porque efectivamente hay cosas muy interesantes que se producen, por ejemplo, en el cine, que se usa mucho el efecto de superposición de puntos. Si ustedes ven, por ejemplo, no sé, en la película El Origen, cuando hacen un juego con el tema de las escaleras, que hacen como una cosa parecida a la de Escher, con el tema de la ambigüedad, está bueno para como entender el sistema, cómo funciona el sistema, más allá de la representación específica del ejercicio. Y luego, respecto a esto que dijo recién Mili, también como reafirmarlo eso, porque ayer estuvimos y tuvimos 2 alumnos nada más, y hay grupos, por ejemplo, que no sabemos si existen o no existen. Yo en mis registros de Classroom tengo 25, 26 estudiantes y ahí tengo 48 en la lista. Y hay gente que no ha entregado nunca nada, o hay gente que ha entregado solamente una parte, y de un lado o del otro, en el Classroom o por mail. Entonces, para poder ir como ajustando esa información. Nada Bien, más. genial. Mira, ahí para responder públicamente un par de preguntas. En Classroom vamos a incorporar un documento con los links de acceso a las salas de consulta. Cada uno, bueno, el correspondiente. Y nada, a quienes están preguntando si ya enviaron a Classroom, que si deben enviarlo al mail, no. Lo que deben hacer a partir de la semana pasada es todos los envíos a Classroom. Y si no han recibido todavía la invitación, revisen en su correo, revisen en la carpeta de mails no deseados o spam, revisen, y si no hay nada ahí, envíen al mail de cátedra, en el chat lo he vuelto a escribir, envíen al mail de cátedra indicando a qué comisión pertenecen, que no han recibido la invitación, y entonces podemos verificar que la dirección de mail está correcta. Si aún no se les ha asignado comisión por motivos o errores involuntarios, les agradecemos que nos envíen al mail los prácticos indicando la situación, ¿bien? Que no se les ha asignado comisión. El otro día alguien se había confundido y pensaba que si en IPP estaba en la comisión 2, en dibujo también debía estar en la misma comisión. Pues eso no es así. Si tienen duda, ingresen al blog de la cátedra, ahí están armadas las comisiones. Y, a ver, un poco para aclararlo, quienes en IPP tienen comisión 1 y 3, seguramente van a estar en las comisiones 1, 2 y 3 de dibujo. Quienes en IPP tienen comisión par, es decir, 2 y 4, en dibujo van a estar seguramente en la comisión 4, 5 o 6. ¿Bien? Entonces, bueno, nada, espero que quede claro. Y para enviar las correcciones, sí, si tienen que hacer correcciones, la hacen a Classroom. No, a ver, el límite que hemos impuesto es en realidad un límite que tiene que ver con cuestiones operativas. Es importante que ustedes se saquen de encima, entre comillas, los prácticos. No podemos estar con la lámina 8 del práctico 2 y ustedes todavía estar corrigiendo algunas láminas del práctico 1, porque operativamente para ustedes no es para nada conveniente. ¿Bien? Y ya la semana que viene vamos a empezar con el práctico 3 y entonces se les va a ir juntando el 1, el 2 y el 3 ya en puerta,
y va a terminar el semestre y en una semana van a tener que corregir todo, es decir, y no solo con nuestra asignatura, sino que con otras 4 o 5 más. Entonces, intentemos ir resolviendo expeditivamente lo antes posible cada situación. Pues no sé, pregúntele a Militza, Valentina. Nada, coordinen a través de las consultas puntuales en Classroom, a ver si las pueden enviar, si no las tienen que enviar, si reemplazan ustedes el archivo que enviaron por el archivo para que no quede las dos versiones del archivo, bien, y quede solamente la que está definitiva. Melina, no, sí, le vamos a recibir, a ver, el Classroom está abierto 24/7. Bien, 24 horas los 7 días de la semana, lo pueden enviar cuando sean. O sea, no tenemos una bajada de persiana por ahora. Bien, pero cuando llegue el primer semestre, ustedes tienen que entregar la carpeta completa en fecha. Porque justamente para empezar el segundo semestre con una cuenta, un estado de cuenta saneado. ¿Bien? En fin. Ok, Ana, perdón, es que estoy... No me levantaste la manito. Ahí está, No, Ana. es que bueno, lo silencié y después se bloquea, me bloqueé Sí, sola. sí, parece que es así. Particularmente me pasó con dos estudiantes que en realidad no sé cuál es el motivo, pero una estudiante me dijo que no podía cargar nuevamente un archivo porque ya existía uno. Entonces ese que quería cargar estaba con las láminas corregidas. La opción que encontramos en ese momento fue eliminar el archivo que estaba para que ella cargase el actualizado, digamos. Pero luego, revisando la entrega de otros compañeros, en sus trabajos, no me acuerdo ya quién era el apellido, tenía cargado 2 archivos. O sea que a algunos les habilita y hay otros que no les permite el sumar 2 archivos. Así que vean ustedes cómo lo pueden hacer. Nosotros estaremos atentos. Si pueden cargar más de un archivo, un documento, excelente. Siempre y cuando el que carguen en la última instancia, que es el corregido, por favor, nómbrenlo, o sea, que identifíquenlo, que es el archivo con las láminas corregidas. Entonces está el trabajo práctico, o bueno, va a estar en el trabajo práctico, ¿no? Pero corrección de lámina tanto, o trabajo práctico completo, corregido. O sea, hagan esa salvedad. Tanto, o sea, si eliminan el anterior y ponen el nuevo, por favor que diga que está corregido. O si les deja cargar varios, que el que esté corregido lo nombren de ese modo, ¿sí? Un poco para también reconocerlo y no marearnos. Y ver cuál es el último que tenemos que ver y evaluar. Eso me pasó con 2 casos, así que bueno, veremos, no sé, cuál es el motivo, pero bueno, eso pasó. Pero nosotros no hemos configurado Classroom para que no puedan cargar archivo más de una vez ni pasada determinada fecha. No hemos tocado nada de eso. Mili. Sí, yo a los chicos de mi comisión les había dado la devolución de los trabajos prácticos del 1 y del 2, a la mayoría hasta la lámina 5, porque lámina 6 y 7 solo había enviado hasta anoche un solo alumno, entonces esa está pendiente que le dé la devolución y veo que ya han enviado al Classroom varios de ustedes. Entonces les había dicho, como no eran correcciones muy gruesas, sino jerarquías de líneas, algunas cosas menores, que las podían hacer directamente cuando presentaran la carpeta al final del cuatrimestre. Pero bueno, para unificar criterio con las demás comisiones, para los chicos que están conmigo en la comisión 3, envíenme en el transcurso de la semana próxima, como para no decirles de un día para otro, las correcciones del práctico 1 y del 2 y envíenlas directamente al Classroom, porque la mayoría los había enviado, sobre todo el 1, la mayoría lo envió al Gmail de la cátedra. Entonces ahora las correcciones, y le ponen, como dice Analía,
corrección TP1, corrección TP2, y ahí directamente yo ya ahí lo descargo. El tema es también, chicos, que en todas las comisiones hay aproximadamente 48, 49 alumnos, pero yo tengo ese número de alumnos, pero solo se han integrado al Classroom 27. Entonces, yo les envié la invitación a todos de acuerdo a unos mails que nos facilitaron, y en una vez algún mail no era correcto o no lo tienen muy en uso. Entonces, como dijo Carlos, les vamos a subir todos los links para que de las salas de Classroom con el código, para que ustedes en todo caso directamente se puedan vincular, porque son alumnos que no sabemos, como no están enviando tampoco al Gmail, no sabemos cuál es la situación, si están cursando, si no, si es que no se han enterado lo del Classroom. Entonces, bueno, nos mantengamos así en contacto y enviando todas las correcciones y los trabajos nuevos al Classroom, y comuníquenle a los compañeros que saben que están en la comisión 3, en el Face está la lista de todos los alumnos de cada comisión. Avísenle a los compañeros que ustedes conozcan que no estén enviando sus trabajos, para que lo puedan enviar al Classroom y se vinculen. Bueno, eso es, Carlos, así le aclaro, porque hay 2 o 3 alumnas que estaban preguntando. Vamos a hacer así. Perfecto. Muy bien. Bueno, nada, si no recibieron correcciones, nada, hagan el pedido a través del Classroom. No sé. Es que en el chat están poniendo varias que... Tal vez ha sido lo siguiente, O yo no sé esperen, no sé el resto de los profes cómo lo hace, pero a quienes han tenido que corregir, modificar o completar, yo les he hecho la observación. A quienes no, no. En algunos casos a lo mejor bien hecho, recibido, pero a lo mejor no se les comentó nada, es porque estaba bien. Si no hay reclamo, Pero bueno, está aprobado. claro, exacto. Entonces corroboren con las listas que publicamos si están recibidos o no por nosotros sus trabajos. Eso sí es lo que siempre pido, que hagan esa supervisión, porque hay veces que se nos pasan algunos trabajos. Entonces que ustedes tengan también el control y nos ayudan a nosotros a ver si, o sea, completar el listado. Profe, sí lo entregué y usted me ha puesto que no lo entregó. Bueno, chequeamos de nuevo, lo miramos y continuamos. Sí, eso sí. Perfecto. Bueno, nada más. Las listas, Denise, están en Facebook. Ahí. Bueno, nada más de mi parte. No, nada más. Un Ya largo día. vamos a ir acomodándonos. Todavía Sí. estamos con muchos trabajos y muchas entregas. Son muchos ustedes, así que paciencia, pero vamos de a poquito tratando de verlos a todos. Así es. Bueno, listo.